Buenos días, bienvenidos a Estado del Arte, conversaciones sobre ciencia, tecnología e innovación. Mi nombre es Diana Jaramillo. Este espacio propuesto por el Instituto de Investigación Geológico y Energético tiene como objetivo informar y conversar con nuestros invitados sobre temas relevantes en las áreas de geología, minería y energía. Sin más preámbulos, abrimos el diálogo y damos la bienvenida al ingeniero Carlos Cruz con la temática de eficiencia energética en la minería. Bienvenida, Carlitos. Hola, ¿cómo estás, Diana? Bueno, vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado. Carlos Cruz es ingeniero en mecatrónica con una especialización en ciencia y política energética. Tiene experiencia de 10 años en el manejo y liderazgo de proyectos relacionados con energías renovables y eficiencia energética. Hoy nos acompañará para compartir sus conocimientos y experiencias en el campo de la eficiencia energética en el ámbito minero y cómo podemos seguir avanzando hacia el mundo más sostenible. Además, cabe recalcar que Carlos forma parte del equipo técnico que conforma el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Vamos a dar inicio. Indícanos, Carlos, ¿qué es la eficiencia energética y cuál es su rol en la industria? Bueno, qué gusto estar presente en este espacio. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es eficiencia energética? Creo que es el concepto principal con el que podemos empezar la conversación. Entonces, en general, la eficiencia energética se enfoca en la optimización del uso de recursos energéticos para generar la producción, tanto sea de bienes o de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como una empresa industrial quiero seguir produciendo lo mismo pero con menos energía, entonces yo tengo que empezar a aplicar diferentes estrategias para poder reducir el consumo energético. O también tengo otra opción, yo puedo empezar a producir más con la misma cantidad de energía. Todo esto se centra en el tema de eficiencia energética, cómo empezar a utilizar mejor los recursos energéticos. Por recursos energéticos hablamos de lo que son combustibles, electricidad y demás elementos que utilicemos para la producción. Ahora, también, ¿por qué es importante en la industria? Yo creo que deberíamos hablar de un contexto de cómo nos encontramos ahora como sociedad. Entonces, estamos en un punto en el que tenemos el mayor problema a nivel mundial, que es el tema del cambio climático. Cómo nuestras acciones están haciendo daño a nuestro medio ambiente, donde nosotros vivimos, donde nosotros nos desarrollamos. Entonces aquí claramente una estrategia es o reemplazo de fuentes contaminantes o la reducción del uso de energía. Entonces, en este contexto, si es que una empresa, aparte de reducir sus costos de producción en temas energéticos, también tienes un tema de apoyo de reducción de emisiones de efecto invernadero. Entonces, esto es un tema bastante importante. Entonces, ¿cuál es la importancia de la eficiencia energética con la industria? Va de la mano, tanto en reducción de costos como en reducción de impacto ambiental. Precisamente la eficiencia energética es un tema transversal, si se puede decir así, porque el instituto de hecho cuenta con una línea de investigación en eficiencia energética en específico en el tema de la industria, pero abarca varios ámbitos también. Sí, la eficiencia energética el consumo energético en realidad es transversal hacia todas las actividades que nosotros realizamos. Entonces, si es que estamos simplemente en la casa, sentados, viendo el celular, estamos consumiendo energía. Por detrás hay toda una industria de generación, en este caso específico sería de generación eléctrica para que tú puedas tener estos aparatos. Entonces, el hecho de que nosotros, y no solamente como industria, reduzcan el consumo energético, sino también como personas, cómo podemos apoyar más bien dicho, a esta reducción en general. Entonces, sí, la energía es transversal y mientras menos usemos energía, siempre será un mejor resultado ambiental y económicamente. Al final nos afecta al bolsillo. Qué interesante, Carlos, porque, bueno, si bien has mencionado en específico, el día de hoy vamos a hablar en un ámbito muy importante que es la actividad minera como tal, pero sí es importante tener en cuenta que la eficiencia energética abarca un montón de aspectos y que nos involucra a nosotros como ciudadanos en este tema tan sensible actualmente, tanto por el tema de contaminación ambiental como costos y demás, que es parte de la vida de las personas. Para entrar ya en este tema específico, ¿puedes darnos un contexto sobre la importancia de la eficiencia energética? Hemos hablado ya de manera general, en especial en lo que es la actividad minera, la minería. Claro, la minería, como cualquier otra industria,
depende del tema de los costos de producción, el costo de los insumos. Entonces, no es una especialización muy grande el tema de eficiencia energética en minería, sino lo podemos hablar en tema de procesos en la minería. ¿Ya? En la minería existen diferentes procesos de consumo de energía, entonces la idea es poder identificar cuáles son los procesos que más consumen energía en general y en función de eso ver qué estrategias yo puedo aplicar. ¿Ya? La eficiencia energética se la puede aplicar desde tanto estrategias pasivas como activas. El tema de estrategias pasivas son cuando tú tienes la reducción de consumo energético sin realizar cambios en tus equipos que tú tienes. Por ejemplo, tal vez la forma más fácil de verlo es si es que tú tienes un ambiente con ventanas pequeñas, necesitas bastante iluminación, aparte del tema microambiental que se genera en el entorno. También tienes el tema de iluminación, que es lo que te gasta energía. Entonces, si es que yo abro una ventana más grande o simplemente hago cambios muy básicos en el tema del techo, voy a tener más iluminación. En consecuencia, yo voy a requerir menos luminarias. Ese es un tema de estrategias pasivas. Cuando hablamos ya de temas de estrategias activas, estamos hablando ya del reemplazo o la inclusión de equipos que mejoren tu consumo en todos los procesos. Entonces, en la minería, obviamente, es bastante importante la inclusión de este tipo de estrategias, porque por lo general la minería no está en lugares céntricos, en ciudades. Entonces estamos en lugares alejados que hacer llegar los recursos allá resulta muy difícil, muy trabajoso. Entonces, mientras yo menos recursos puedo utilizar, obviamente todo el negocio va a ser más rentable en general. Entonces, y obviamente estamos hablando de que están en lugares aislados y a veces ambientalmente un poco delicados. Entonces, obviamente, mientras yo genere menor impacto, va a ser más satisfactorio los resultados que se pueda tener de todo lo que es la generación en este caso, del producto final, que serían metales, o bueno, en el caso de Ecuador, que es lo que más se explota, oro y cobre. Precisamente y conforme a esa importancia que mencionas, cuéntanos un poquito sobre qué tipo de proyectos o estudios se han desarrollado en el tema de eficiencia energética y minería, sobre todo desde la acción del Instituto de Investigación Geológico y Energético, que ya ha trabajado en esta temática. Sí, por supuesto. Bueno, yo fui parte del proyecto de evaluación de eficiencia energética en la minería artesanal y a pequeña escala en el cantón Sarumo y Portobelo. Esa fue una iniciativa por parte de la institución en la cual nos dedicamos a realizar el análisis del consumo energético de diferentes minas y plantas de procesamiento. Entonces, bueno, ahí pudimos desarrollar algunas metodologías tanto para la medición de consumos energéticos como el levantamiento de indicadores, los cuales nos pudieron ampliar un poquito la idea de cómo se está realizando el consumo a nivel de extracción de metales que se tiene en esta zona en específico. Pero también da un poco de claridad en el tema de cómo son los procesos, bueno, nos dio la claridad de cómo se manejan los procesos, tanto los procesos que se manejan a mediana y pequeña escala, a la final, a gran escala se replican, solo que en diferente escala. Entonces, te da un poco más de claridad en cómo se están desarrollando este tipo de proyectos en el Ecuador. Entonces, esa es una iniciativa que ha salido, bueno, la última que fui parte. Sin embargo, la institución ha tenido diferentes proyectos, se ha enfocado en el tema de eficiencia energética en Galápagos, en la industria, en temas de cogeneración también para incrementar la producción eléctrica en plantas termoeléctricas. Entonces hemos tenido un background bastante importante en el tema de poder realizar estudios a nivel nacional. Muy interesante poder conocer y también recalcar que este proyecto se hizo en sectores mineros que tienen una larga tradición minera y una actividad significativa también. Conforme a este proyecto y a los estudios que ha desarrollado el IGE, ¿qué procesos consumen energía en los procesos mineros? Absolutamente todos los procesos. Como dije anteriormente, la energía es un tema transversal en nuestras vidas, entonces obviamente en los procesos industriales no es diferente. Entonces, más o menos puedo hacer les voy a llevar paso a paso cómo son los procesos mineros en general. Entonces, para un proceso, para yo poder
tener el producto final, pongamos en este caso oro, una barra Dore, en todo empieza desde la parte de explotación, entonces de exploración. Entonces, para la exploración yo necesito mandar técnicos que me digan dónde están los yacimientos. Entonces, desde el principio, desde antes que exista una mina, yo ya estoy incurriendo en gastos energéticos, porque yo tengo que movilizar a la gente allá. Entonces, para que la gente se movilice, lo más básico es utilizar combustible para auto, avión, helicóptero, lo que sea que tú te movilices. Entonces, una vez que yo identifico el posible yacimiento, entro ya en la etapa de abrir la mina, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes tipos de minas, no nos vamos a entrar en eso, pero cuando tú ya estás en el tema de tener la mina, identificar el yacimiento, empiezas a la parte de perforación y voladura. Entonces en esta etapa también se requiere energía, porque para tú meter los explosivos en el yacimiento, tú necesitas martillos hidráulicos para poder meter los barrenos, etcétera, etcétera. Entonces, para esto necesitas aire comprimido. Para que el aire se pueda comprimir y tener una fuerza adecuada, yo necesito un compresor de aire. Entonces, aquí empiezo a utilizar energía eléctrica. Igual, una vez que el proceso de voladura ha terminado, yo tengo que movilizar las rocas que quedan como producto de la voladura. Entonces, para eso yo puedo, dependiendo si es subterráneo, si es a cielo abierto, yo necesito un transporte para poderlos llevar a la planta de procesamiento. Entonces, en el transporte de todo este material ya viene una cosa bastante interesante. Existen minas que tienen, las minas a gran escala especialmente, tienen su planta de procesamiento muy cerca del frente de explotación, lo cual hace que las distancias de transporte sean muy cortas. Entonces estamos hablando que, no sé, tal vez a lo mucho serán unos 3-4 kilómetros que se tienen que movilizar las rocas. Y en cambio, en el tema, por ejemplo, de Saruma a Portobelo, es más interesante, es un poco más complicado, porque más que Saruma y Portobelo, pequeña y mediana escala, no siempre la mina está cerca de la planta de procesamiento. Entonces tenemos casos que incluso te mueves entre diferentes provincias para poder llegar desde la mina hasta la planta de procesamiento. Entonces ahí tienes un costo de transporte bastante interesante, porque además el transporte a nivel local, estamos hablando de que no existe aún transporte eléctrico, que yo que sé, vías de riel para trenes o algo por el estilo, sino estamos hablando de volquetas o algo que utilizan motores a combustión. Los motores a combustión tienen más o menos una eficiencia del 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 60% restante se convierte en calor y se desperdicia. Entonces estamos hablando que la eficiencia en el transporte es baja, y por eso si es que tú ves los análisis de consumo energético a nivel mundial, el transporte siempre es el que tiene la mayor parte de consumo energético. Entonces, ok, estamos en la parte de transporte a la planta de procesamiento. Una vez que me llega mi material a la planta de procesamiento, como su nombre dice, yo tengo que procesar estas rocas para yo poder llegar a mi producto final. Entonces aquí es donde entra otra etapa en la que empezamos por la parte de molienda, empezar a reducir el tamaño de las rocas. Para este tipo de proceso también existen diferentes metodologías. Una de las más usadas es utilizar el molino de bolas, en la cual tú vas llenando un cilindro que empieza a girar y dentro tiene bolas de acero. Pero estamos hablando de cilindros que pueden medir tranquilamente 6 metros de diámetro y de largo 12 o 20 metros. Entonces, la cantidad de energía que yo necesito para mover eso, por lo general son motores eléctricos. Entonces, sí requiere un motor considerable. Entonces, la energía que se utiliza en este proceso es bastante importante. Por lo general, este es uno de los procesos que más energía consumen. Una vez que yo ya tengo mi material reducido a partículas bastante finas, yo empiezo ya a hacer el tratamiento de estas partículas. Tengo que extraer el metal de esta especie de polvo que se arma. Entonces ahí yo ya empiezo diferentes procesos como flotación. Bueno, hay diferentes procedimientos para yo poder separar el oro, y de ahí yo puedo tener un concentrado de oro, que imaginémonos que es una especie de tierra concentrada con una gran concentración de oro. En el caso de Ecuador, aquí tengo dos caminos: exporto el concentrado de oro o lo trato.
Si es que yo exporto, entro en otro tema de consumo energético por transporte. Entonces, obviamente estoy exportando por barco, por avión, a donde sea que se esté exportando, sea China, Suiza, diferentes países a los que nosotros exportamos oro, para que allá llegue ya a su proceso final de refinamiento. Entonces, ese sería un costo en toda la cadena logística. En caso de países que importan oro, un gasto energético que se genera es el costo de transporte. Finalmente, en caso de que no estés exportando, el paso final es yo poder refinar el oro. El concentrado de oro, generarlo, lo puedo hacer por fundición, lo puedo hacer por electrólisis, entonces hay diferentes. Si es que yo lo hago por fundición, estoy generando calor, estoy incrementando la temperatura de un espacio en concreto para poder realizar la refinación del oro. Entonces, en este caso, siempre los procesos energéticos que sea aumentar o disminuir temperatura son de los más intensivamente energéticos. Entonces, aquí también tenemos un tema de que este tipo de procesos tranquilamente se puede llevar entre al 10 al 20% de todo el global de energía. Entonces, y ya al final ya tengo mi producto final. Entonces, esos son todos los procesos para yo poder que se realizan en la minería metálica, conllevan al uso de energía. Entonces, si tu pregunta era, ¿cuáles son los procesos que utilizan energía? Todos. Qué interesante, Carlos, conocer a detalle cómo funciona, y definitivamente el consumo energético es transversal, como ya lo habíamos dicho. Aunque ya mencionaste que, por ejemplo, el tema de la planta de beneficio, el tema de la fundición, podría contemplarse como parte de los procesos que demandan más energía. Luego del estudio que ustedes realizaron, ¿cuáles serían estos de mayor consumo en la minería como tal? A pesar de que ya nos dijiste, pero ampliar un poquito esa información para tenerla en contexto. Surgieron casos interesantes, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros estábamos analizando lo que es pequeña, artesanal y pequeña escala, minería en estas escalas, en estadísticas internacionales, la parte de molienda por lo general suele llegar hasta un 40-45% del consumo total. Pero lo que nosotros pudimos evidenciar es que en la molienda nosotros estamos teniendo entre el 55% de consumo. Entonces, nuestro consumo en el proceso de molienda, nuestro consumo como país en el proceso de molienda en minería a pequeña escala es mucho más alto. Entonces, empezamos un poco a indagar el porqué de esto. Entonces, tal vez lo que nos dimos cuenta es que los procesos a veces, si bien están tecnificados, a veces la gente no realiza los cálculos necesarios para hacer el proceso de molienda. En el proceso de molienda específicamente tenemos un índice que es el índice de Bond o índice H, en el cual a mí me indica la cantidad de material que yo debo ingresar al molino de bolas para yo llegar a una partícula de determinado diámetro. Entonces, tal vez por desconocimiento o costumbre, la gente algunas empresas pequeñas solo cargan continuamente el molino sin hacer tal vez un chequeo un análisis muy exhaustivo de cuál es la mejor opción para poder llegar al triturado. Entonces, por ejemplo, este tipo de recomendaciones, o sea, que tengan siempre presente el cálculo del índice de Bond para la carga en los molinos de bolas, tal vez al no darle tanta importancia yo incurro en un consumo más alto. Entonces, si yo podría tecnificar a algunas empresas que se vio, se podría tener una reducción de consumo interesante, y esto se podría hacer como una estrategia pasiva, ya que yo no requiero realizar la compra de motores nuevos, el cambio del molino en sí, que son costos altos. Entonces yo podría estar reduciendo tranquilamente, para estar a nivel de estándares mundiales, podría reducir un 10% del consumo total, que a nivel industrial es una reducción bastante interesante. Entonces, este creo que fue uno de los más importantes. De ahí en el tema de procesamiento, lo que nosotros vimos es un 15% más o menos del total del consumo energético que se estaba consumiendo. Entonces, entre el tema de molienda y procesamiento son los que más se llevan.
Algo que fue bastante difícil mapearlo, por así decirlo, fue el tema de transporte, porque no necesariamente todas las empresas tienen su flota, entonces es una subcontratación, lo cual hace muy difícil el seguimiento de todos estos movimientos que tiene el material. Entonces eso es algo que tal vez ya se salió un poco de nuestras manos, pero bueno, tenemos entendido que ese también es un costo considerable, que reducirlo puede ser complicado debido a las distancias que existen entre los lugares de explotación y de aprovechamiento. Qué interesante, Carlos. Y estás entrando en un tema muy, muy importante de todo el trabajo que se ha realizado en eficiencia energética y minería, que es precisamente el trabajo con las minas o con los operadores o con las personas que están ahí. Tú mencionabas que cambiando un cálculo, por decirlo de esa manera, se puede lograr resultados basado en la experiencia que tuvieron. ¿Qué metodologías se pueden utilizar, por ejemplo, para lograr monitorear, por otro lado medir, reducir el consumo energético como tal, que me parece que es un punto clave, ¿verdad?, en los estudios o en el proyecto que se realizó, porque se trabajó directamente con las minas y con las personas que están ahí trabajando? Sí, lo más importante es nosotros, en principio, poder recalcar la información base de cuánto estamos consumiendo. Si no sabemos cuánto estamos consumiendo, no podemos mejorar. Entonces, lo más importante es tener mediciones que sean lo más precisas posibles. Por eso, dentro del proyecto, lo que nosotros utilizamos fueron equipos clase A en función a la normativa internacional. Entonces, lo que nosotros empezamos fue por instalar estos medidores. Bueno, estos eran medidores de parámetros eléctricos, los cuales me medían parámetros básicos como corriente, voltaje, potencia, pero también tenían la capacidad de analizar lo que es calidad de energía, ver el tema de armónicos, etcétera, etcétera, que tenemos en lo que es calidad de energía. Entonces, empezamos por tratar de, primero, ver cuál es el consumo total de la empresa, de la planta, de la mina, de lo que sea que hayamos intervenido en ese momento, y luego ir desglosando por procesos. O sea, si bien en los procesos de mina no requieren tanta energía, porque lo principal es la inyección de aire, tanto como para la respiración de los trabajadores que están, como para el uso de herramientas hidroneumáticas. Entonces el consumo ahí no es tan alto, estamos hablando solo de compresores, no hubo mucho problema en la segmentación, pero cuando ya pasamos al tema de mina, ya la segmentación de procesos, la identificación de cuál es el proceso que más nos consume, ya fue un poco más complejo. Entonces empezamos con la medición en los tableros principales, y luego fuimos midiendo proceso por proceso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la finalidad de identificar proceso por proceso? Porque yo tengo que identificar cuál es el que mayor consume. Entonces, obviamente, como lo había dicho antes, el proceso de molienda es el que más consume. Estamos hablando de la mitad del consumo. Si es que yo ataco, en principio, únicamente solo el tema de molienda, y yo bajo un 10% del 50%, es más representativo que bajar un 10% del 10% en la parte de tratamiento. Entonces, sí, esa es la metodología que nosotros utilizamos para poder realizar los consumos, tener claros el tema de variaciones de voltaje que existían en la zona, armónicos, potencia activa, potencia reactiva, que se estaban consumos que se estaban generando en función de las instalaciones que ellos tenían. Entonces eso fue lo interesante. Ahora, también estamos hablando que la empresa, la industria minera en esta zona ya tiene su tiempo de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces los equipos no necesariamente estaban actualizados. Entonces teníamos motores que tal vez ya estaban eran bastante anticuados, que necesitaban mantenimiento, instalaciones eléctricas que a veces tal vez no estaban en el mejor estado, que me producían recalentamientos en los conductores. Entonces todo ese tipo de detalles los fuimos levantando y emitiendo criterios de estrategias pasivas que ellos podrían tal vez cambiar, que podrían mejorar en su tema de gestión, y también el tema de estrategias activas para decirles, miren, si es que mejoran a veces es tan simple como ajustar un conector en un tablero, porque que un cable esté un poco suelto
me genera calor en el cable y al incrementarse la temperatura en un conductor me aumenta la resistencia. Entonces estoy utilizando más energía para poder yo generar mi fin. Entonces eso es lo que nosotros pudimos hacer, como nosotros, la metodología que desarrollamos para luego poder generar indicadores de cuánta energía se está desarrollando por tonelada procesada, como ejemplo. Carlos, bueno, sí quisiera hacer un énfasis en precisamente cómo fue que trabajaron ustedes con las personas, cómo se hizo esa transferencia de conocimiento una vez que ustedes detectaron el consumo, el tema de la metodología, con qué recomendaciones se podría evitar que la industria consuma un poco más. ¿Cómo fue esta transferencia? Sí quisiera reiterar porque es súper interesante, como se ha mencionado ya en el instituto, tiene como objetivo siempre trabajar y transferir, no solo realizar la investigación como tal de un tema determinado, sino siempre dar esa transferencia al sector con el que se está trabajando, precisamente para aportar al desarrollo. Sí, obviamente, no sirve de nada generar conocimiento si no se lo imparte. Entonces, nosotros pasamos por procesos de socialización, antes, durante y después de las campañas del estudio. Entonces, hicieron acercamiento con diferentes empresas, fuimos, bueno, nosotros somos parte del Instituto de Investigación Geológico y Energético, esto es nuestro proyecto, es lo que queremos llegar y cuál es su colaboración que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, la idea era, primero, abrir puertas dentro de la industria minera, al final de la industria privada para que la parte pública pueda hacer temas de investigación. Luego, las empresas que nos pudieron abrir las puertas, se hizo no capacitación, una socialización de las actividades que vamos a realizar en función de un calendario, cuándo vamos a entrar, de cuándo a cuándo van las mediciones. La idea también era nunca interferir, nunca realizar paradas mientras nosotros estamos realizando los trabajos. Entonces, obviamente teníamos el equipo adecuado de protección para poder realizar la instalación de todos los equipos que nosotros manejamos, siempre en acompañamiento de los encargados de los procesos para que ellos también vean, entiendan si es que algún momento tienen algún problema o algo con los equipos que nosotros teníamos, ellos también estén atentos y nos puedan comunicar en caso de que exista algún inconveniente. Y finalmente, ya cuando nosotros realizamos los análisis, se los compartió fueron 2 socializaciones. Una a las empresas en privado, porque los datos de las empresas pues resultan temas delicados por competencia que ellos tienen, y otro ya un poco más global con datos generales. Entonces, así fue el proceso de socialización. En la socialización final fue bastante interesante que se generó una conversación, porque llamamos tanto al sector privado como al sector público. Allá era la empresa eléctrica de allá, si no me equivoco, es Enel. Entonces se creó un lazo de comunicación directo tanto entre las empresas como la empresa que da la energía eléctrica. Entonces se generó una discusión bastante fluida en el cual los dos partes dieron su punto de vista de las cosas, ya que teníamos un poco de problemas en el tema de estabilidad de la red. Interesante, y vuelvo a hacer énfasis siempre, todo trabajo de investigación y estudio en el IGE tiene esa característica de que se ha transferido a las personas y es de hecho trabajado en los sectores en donde se implementan estos estudios como tal. Carlos, cuéntanos un poco para abrir el abanico sobre este tema. ¿En Ecuador existe normativa que promueva, por ejemplo, la eficiencia energética en minería, o una ley o alguna norma en la que se pueda basar o que rija esta situación? Sí, el tema de eficiencia energética ha venido haciendo ruido de a poquito a nivel mundial hasta que, bueno, llegamos a Ecuador, en el cual desde el año 2016 el gobierno generó el Plan Nacional de Eficiencia Energética con fines de 2016 a 2035. Luego en 2019 se creó la Ley Orgánica de Eficiencia Energética y en este año se generó la Ley Orgánica de Competitividad Energética. Si bien las tres tienen un nombre diferente, tienen un mismo fin: reducir el consumo de energía, es decir, incrementar la eficiencia. Entonces, por suerte, esto al ser un movimiento mundial, existe ya normativa internacional para poder realizar la gestión
la gestión energética en diferentes empresas, industrias incluso. Entonces, todas estas leyes que el país ha generado están enfocadas a la reducción del consumo energético y basadas un poco en el tema de esta normativa internacional que es la ISO 50001. Entonces, sí, como Ecuador tenemos un tema de leyes que no solo son de carácter punitivo, sino también benefician a las industrias que tienen sistemas de gestión energética ya implementados. Gracias, Carlos. Qué interesante conocer que, bueno, sí se puede regir a estas normativas y en el Ecuador también existen para poder desarrollar, o más bien dicho, considerar el tema de la eficiencia energética. Finalmente, para ir cerrando esta temática tan interesante y de suma importancia para el desarrollo, para el cuidado ambiental, para el desarrollo económico también de las industrias, quisiera cerrar con una última pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva para mejorar el consumo energético en la minería en el Ecuador, en especial? Sí, lo más importante, en temas de eficiencia energética es enfocarnos un poco en lo que nos dice la normativa internacional, la ISO 50001. Esta es una normativa que a nosotros nos permite tener toda una metodología que es planear, hacer, actuar y verificar el consumo energético dentro de un proceso o de una industria. Entonces, esta metodología no es exclusiva de la ISO 50001, sino es una metodología que ya está probada en la industria, que me permite, si es que yo hago algo, veo los resultados, evalúo los resultados, si es que no tengo los resultados que yo quiero, ¿qué puedo hacer para mejorar mi outcome? Como una guía. Exactamente. Ajá. Entonces, la idea es, en eficiencia energética, tratar de implementar sistemas de gestión de energía. Entonces, con eso nosotros podemos tener resultados bastante interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho estudios ya de evaluación de cómo les ha ido a las empresas que implementan este tipo de metodologías, y los resultados son que la amortización de los nuevos equipos, reparaciones, etcétera, que todo se puede amortizar todos estos costos en 1 año y medio. Entonces, y en los primeros años yo puedo reducir el consumo del 10 al 20% de energía. Entonces, son resultados bastante fáciles, bastante remarcables, y no necesariamente con mucho esfuerzo. Es más que nada un tema organizativo de conciencia de toda la industria en general, que pueden ayudar al tema de reducción de energía. Ahora, en el tema Ecuador es un tema bastante interesante, ya que el Ecuador tiene bastantes recursos renovables para poder explotar. El hecho de, lo que siempre se dice, Ecuador está en la línea del Ecuador, en la mitad del mundo, nuestra radiación solar es excelente, se puede aprovechar para tener sistemas de generación locales, un poco más distribuidos, para poder... No necesariamente, por ejemplo, la implementación de paneles fotovoltaicos, de sistemas de generación fotovoltaica, van a suplir toda la energía de una planta de procesamiento, ya que los requerimientos de energía son bastante altos. Y por ende, yo necesitaría mucho más espacio para el tema de implementación de este tipo de sistemas. Pero lo que sí pueden ayudar a este tipo de sistemas es a un tema de estabilizaciones de red. Entonces, eso puede ayudar bastante, utilizar los recursos que tenemos, no verle a la solar solamente como para producción de energía, sino como para producción de temperatura. Entonces, yo puedo empezar a utilizar, aprovechar el calor de la energía solar para meterlo en diferentes procesos. Si yo tengo procesos que necesitan temperaturas relativamente bajas, la energía solar térmica también es una muy buena opción. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál puede ser una ayuda para la industria minera en el Ecuador? Es no solamente implementación de sistemas de gestión de energía e inclusión de renovables. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente el tema es bastante amplio y estaremos tratando más sobre eficiencia energética en nuestros próximos programas de Estado del Arte. Si usted desea obtener más información, no duden en visitar nuestra página web www.genergia.gov.es o contactarnos a través de nuestras redes sociales, en donde podemos guiarle y brindarle más información sobre este tema en específico y otros también. Muchísimas gracias, Carlos, una vez más por acompañarnos. Muchas y les esperamos
próximamente en un nuevo capítulo de su programa Estado del Arte. Que tengan un excelente día. El nuevo Ecuador resuelve.